Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. ¿Cómo estás, Sensei? Un gusto estar una mañana más de sábado aquí, platicando con todos ustedes, No les digas qué día cotorreando grabamos, con el capitán, Mayel. Bueno, está bien, porque no hay luego problema. ya nos pasaron el chisme que hay muchas muchachas que están esperando una cita con Mario. Sí, mándenos un DM y con mucho gusto les pasamos su teléfono. Este muchacho, no es tan fácil. No lo vamos a poner público porque Ay, ay, lo ay. podemos meter en un problema, pero por eso si saben que grabamos hoy, pues Como siempre, empezamos con buen humor la charla de hoy. Creo que va a ser una charla interesante, algo trascendental en la construcción de equipos hoy. Vamos dándole, vamos dándole. querido Sensei. Este capítulo postula que la gestión de la diversidad, cuando se enmarca en un sistema integral de equidad e inclusión, trasciende el imperativo moral para convertirse en una estrategia de negocio fundamental y cuantificable. Para las startups y las pequeñas y medianas empresas, este enfoque no constituye un adorno o un objetivo a abordar más adelante, sino una ventaja competitiva decisiva para ser integrada en el ADN de la empresa desde su fundación. En el vertiginoso ecosistema empresarial contemporáneo, donde la agilidad, la innovación y la capacidad de adaptación son las monedas de cambio para la supervivencia y el crecimiento. La homogeneidad en el pensamiento y la experiencia representa un riesgo sistémico. Por el contrario, la diversidad gestionada de forma activa y deliberada emerge como un catalizador para la resiliencia, la creatividad y la expansión de mercado. La diversidad en las empresas, capitán, diversidad, equidad e inclusión, más, más allá de la moral. Gran tema. Digo, creo que vivimos en un momento de la historia y de la economía en donde eh, en muchos casos las fronteras de países y de culturas desaparecieron. Ujú. Hoy puedes comprar prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar del mundo y eventualmente tardaría algunos días en llegarte. Sí, Pero entonces hoy las marcas comunican a nivel global, las empresas solucionan necesidades a nivel global. Y esto, pues, pone sobre la mesa la necesidad de crear equipos diversos, ¿no? ujú. Y esto es diversos en todo sentido. ¿Y esto por qué? Porque hoy no le vendes solo a un pequeño nicho, hoy ya hay muchas comunicaciones que se ven, que se abren a muchos nichos, o hay probablemente oportunidades de negocios que hay en nichos donde si no tienes a alguien que entienda la dinámica de ese nicho, difícilmente vas a poder entrar. Es correcto. Por otro lado, los rollos de innovación, pues tienen que ver con que haya más diversidad de pensamiento, Ujú. en diferentes culturas, diferentes entornos culturales, diferentes niveles de conocimiento. Ahora sí que todo mundo aporta, ¿no? Hoy están muy de moda las empresas y las startups que se preocupan por hacer una mezcla equilibrada de diversidad para poder generar soluciones que apliquen para más personas, ¿no? Y entonces es este rollo de habrá negocios que son para un nicho específico, un momento específico, y hay negocios que están abiertos a todo el mundo. Antes, de que iniciara el programa, platicábamos de la gran potencia hoy de los marketplaces, que prácticamente un marketplace como Amazon, pues te das cuenta que es una empresa que opera en todo el mundo, y entonces me imagino la gran diversidad que tiene ese equipo, ¿no? Ujú. O cuál será el nivel de diversidad de los marketplaces asiáticos, o qué es las compañías como Coca-Cola, las compañías como cómo están conformados sus equipos para poder comunicar, para poder generar, para poder entender todos los mercados en los que están inmersos, ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante ahorita definir es que la mayoría de las ocasiones cuando escuchamos la palabra diversidad, inclusión o equidad, estamos asociándolo directamente a una orientación sexual
o a una situación de feminismo. Definitivamente forma parte de esto, pero, pero es mucho más grande que pensar en una simple orientación sexual. Tenemos que hablar de etnia, género, discapacidades, edades, todo lo que hemos hablado también en otros programas de generaciones, cómo el día de hoy interactúan chavos de 20 años con hombres de 40, 50, con fundadores de 70 años, cómo viene la siguiente generación en una empresa familiar empujando, antecedentes socioeconómicos que vienen de diferentes situaciones educativas, que vienen de Diferentes universidades, contextos sociales. diferentes contextos, cultura, y al mismo tiempo también, pues nos enfrentamos a situaciones de eh, que el gobierno también está promoviendo, pues que si hay empresas donde hay unas faltas de respeto, donde no hay políticas, donde hay transgresiones al espíritu humano, entonces también es importante cuidar todo lo que es la parte de la tecnología, cómo se integra de diferente forma los diferentes subgrupos y tribus, ¿no? Entonces es algo súper complejo como alguien y sobre todo que tenemos tan integrado esta homogeneidad. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando un, un podcast de Platzi, que es una universidad virtual, y dice que la tendencia en desaparecer la web es inminente, porque ahora todo el mundo lo está buscando a través de las plataformas o a través de la inteligencia artificial. Y entonces la homogeneidad de la información, y ahorita también platicábamos de cómo también la inteligencia artificial te arroja lo que la inteligencia quiere y va a buscar a donde la inteligencia quiere. Entonces, está habituando a que desaparezca esta heterogeneidad y se homogenice, por ejemplo, las modas, las creencias, la visión de un mundo. Ahorita también, y lo pongo sobre la mesa con toda la controversia del electrolit. Entonces, pues de repente, si hablan 20 influencers de que está mal electrolit, entonces se arma una campaña pagada para que desprestigies a todo un laboratorio que la produce. Y entonces, bueno, pues esto también es sumamente importante que cuidemos para el largo plazo de nuestras empresas. Totalmente. Digo, todos estos temas que tocaste, yo lo llevaría hoy a que yo creo que durante muchos años eh, la diversidad en las empresas y este tema de equidad y de inclusión era algo que daba de manera fortuita, Ujú. ¿sí? Y creo que hoy la gran diferencia es que hoy es algo que se fomenta y que se busca. Y entonces aquí nos da oportunidad de abordar el primer, la primera fase, y entonces es la diferencia que te genera en el rendimiento Sí, el tener un equipo diverso, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo genera diferencia en el rendimiento? Bueno, lo que pasa es que hoy generar soluciones, este, eh, traer personal a tu empresa, buscar talento, el hecho de que tú lo hagas con un sesgo va a limitar tu resultado ujú, en un chorro de sentidos. sí, Va a limitar tus posibilidades. Y entonces hoy las empresas están preocupadas por más bien diseñar una mezcla que los provea de esta visión, y entonces pueden ir a buscar talento de una manera mucho más amplia, mucho más potente, y los obliga a ser más claros, ¿no? Pero entonces en este tema del rendimiento, y digo, yo creo que hemos estado sentados sin querer en organizaciones donde era muy relevante y decías, oye, pues en esta organización hay puros vatos, güey. sí. Oye, y las morras no duran, ¿no?
Y entonces dices, bueno, pues es que así es la industria. No. No, Oye, no, es que en la empresa sí, y es que así porque solo los vatos nos hallamos. Sesgo. sesgo. Y entonces, O en las costura, perdón, o en la maquila cuando es costura. ándale. Y entonces, oye, solo niñas. Ujú, Oye, no, pues a ver, habrá, oye, ¿cómo se equilibra el talento, no? Pero ujú, entonces este tema, cuando tú, y voy a abordar así de manera simple, cuando tú tienes claro que tienes que tener una mezcla, que no puedes tener empresas de puros vatos o de puras niñas, porque eso te va a generar sesgos que te van a restar productividad. Entonces, aquí hay un estudio de McKinsey que nos dice que las empresas que tienen mayor diversidad de género son un 25% más rentables que las que no tienen diversidad. ujú. Entonces tú dices, ¿cómo? Oye, es que a ver, esto es un argumento que está empujado desde algunos. No, 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 no. Esto es una medición muy seria y entonces es, oye, hay directoras, hay directores, hay operadoras, hay operadores, hay gerentes, de ambos lados. Oye, y hay gente de muchos contextos y entonces esto eleva un 25% tu probabilidad de ser más rentable. Oye, y entonces tú dirás, bueno, pues sí. Cuando yo decido no tener claridad sobre este tema, me estoy yendo y digo, este estudio de McKinsey está muy interesante porque dice, te estás yendo al último cuartil de rentabilidad. O sea, las empresas que tienen un sesgo muy claro, de que solo contratamos con estas características, generan un 25% menos está en el último cuarto, ¿no? De rentabilidad. Entonces está bien interesante. Y luego, cuando me meto al tema de la diversidad étnica y cultural, esto a mí me parece súper interesante porque digo, eh, de repente no se dan cuenta, o no sé si les ha tocado, que hay empresas que solo contratan egresados de una universidad. Sí. No, pues de preferencia que sea de esta universidad. Ujú. Oye, no, pues de preferencia que sean noruegos, aunque sea de chocolate, como mi carnal, ojo de color, 1.90, por eso es que Sí. así. Y entonces, esto pues va generando también una desviación en el tema de la diversidad étnica y cultural y volvemos al tema de los sesgos, ¿no? Y entonces te vuelves muy potente con ciertas cosas, pero entonces aquí es la lógica de todos con el mismo contexto, todos con la misma formación. Este, Cuando es una empresa que eventualmente se tiene que volver internacional o que se tiene Ujú, que comunicar con otro mercado o con otro segmento, tas pelas, ¿no? Entonces, aquí el estudio de McKinsey nos dice, hay un 36% de diferencial entre las empresas que hacen un trabajo más organizado y planeado con su diversidad étnica y cultural que las que no lo hacen, ¿no? Oye, ¿dónde está tu emprendimiento hoy? Volvamos al espejo, que tanto extraña Ismael. Oye, ¿cómo estás contratando? Oye, ¿cómo está conformado tu equipo? Oye, vas a empezar a contratar. Oye, ¿cuál es la mezcla deseada? Oye, me queda claro que justo en el momento en el que arrancas, a lo mejor tienes muy claro un mercado, una idea, alguien con quien te gustaría asociarte. Pero en la medida que la empresa empieza a desdoblarse, es muy importante que tú tengas claro que la diversidad, tanto de género como étnica como cultural, te va a generar un diferenciador a favor, y no lo digo yo, lo dice McKinsey. ujú. Muy bien. Fíjate aquí, digo, eh, retomando esto que estás comentando, capitán, también digo, y ahorita lo vamos a ver, pero no es fácil. El cambio también de todos los líderes mira, por ejemplo, nosotros, te platico, y tú conoces bien nuestra organización, pues tenemos de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes, condiciones socioeconómicas, y personalmente, eh, he vivido bajo un contexto cultural donde el lenguaje y la expresión hacia
ciertos grupos lo tomaba de manera muy simplista y de cotorreo, eliminar el doble sentido, eliminar las carrillas, eliminar comentarios que pudieran ser racistas o homofóbicos. Es un reto, simplemente comunicarte con los chavos, hablar, por ejemplo, tuvimos el otro día una junta de cómo profesionalizar el WhatsApp. Bueno, pues hasta la forma en la que se comunican por WhatsApp, de las diferentes generaciones es diferente. Entonces, es un reto de todos los días trabajar con una organización tan diversa. Es que justo, ¿no? Y creo que le acabas de dar al clavo. Oye, hoy, ¿cuál es la mezcla hoy que hay dentro de las empresas, ¿no? Hoy tú, emprendedor, ¿a qué edad estás emprendiendo? Oye, te decidiste tomar tu tu salida a los 50 años de la empresa y vas a emprender en el ramo, entonces eres el cuate de 50 años que tiene que tener el empuje para emprender y que tienes las ideas, tienes el conocimiento del mercado y normalmente en tu equipo vas a tener, si tú tienes hoy 50 eres generación X, Ujú, y normalmente en tu equipo vas a tener millennials y centennials, ujú. seguramente. Y entonces resulta que estos chavos viven en otra dinámica. Sí. Oye, esto que tú me platicas es, creo que nosotros estamos en esa frontera en donde, justo como comentaba al inicio, es la diversidad era un accidente en su momento dentro de las empresas. O sea, las empresas tenían sesgos muy claros, ¿no? Y entonces tú ibas a algún lado y ¿a poco no? Todos se parecían. Sí. A las empresas que nosotros Se íbamos a peinaban visitar cuando igual, estábamos en la universidad, claro. se peinaban igual, se vestían igual había un código, Cuando llegamos a los seguros, era si no tenías tu cinturón Ferramamo, justo, este, que Ismael tiene una colección, luego les platicaré el chiste. pero quieres ser parte de esa tribu y eso también te hace que elimines la diversidad, el techo de cristal para las mujeres, donde, pues, por ejemplo, nosotros que estuvimos en el TEC en los años 90, 2000, pues era No muy había difícil directoras. ver, no había directoras. Ahora hay rectoras y directoras de campus. Entonces ha cambiado también la forma en la que el género ha empujado a que las nuevas necesidades del mercado, oye, fíjate que ahora la sociedad demanda un poquito más de esto, del otro, entonces tenemos que incluir a directoras, a directores, a personas que vienen de cierta condición socioeconómica, A personas que cultural, vienen de otros de otros países. O sea, la países. importancia de sumar a personas de otros El países y director de otras la prepa culturas. de mi hijo es de la India, entonces ya es hasta lo pones de comercial para que vean la diversidad y que es internacional el rollo. Entonces, bueno, pues te va dando también puntos, ¿no? Justo, pero justo lo que quería tocar es este rollo de cómo hoy tú que estás emprendiendo, que estás iniciando tu proyecto, oye, este tema de la diversidad con la que tienes que construir tu equipo es algo que tienes que planear, es algo a lo que tienes que estar abierto y porque si no, tu tendencia natural, si estás en los 50 y en los 40 y tardíos como nosotros, es vas a tender a, al sesgo de decir los que se parecen a mí. Ujú. Y hoy necesitas más bien los que me den más puntos de vista, los que me den más herramientas, los que estén más cerca de diferentes cosas, porque lo que valoras en el emprendimiento es este rollo de poder tener todos los puntos de vista para ir al mercado de manera más potente, ¿sí? Entonces, oye, este tema de la mezcla entre hombres y mujeres, en la organización de cómo los puestos directivos, y nos vamos a meter aquí más adelante en la charla, pero entonces hay otra gran discusión sobre la mesa y este es un shock que puedes vivir donde es, oye, hoy el tema de justicia, el tema de igualdad, es trascendental para todos los muchachos. Yo te aseguro que tú Sí, escuchas a Lian platicar sí, claro. y entonces Regaña a mi papá. las cosas que más le molestan
es cuando se da cuenta que la cosa es injusta, Ujú, este, que hay discriminación o que hay un abuso. Oye, esa es la cultura, güey. ujú. Entonces, si no hacemos un trabajo a ese respecto, nosotros nos vamos a quedar fuera de la jugada, ¿no? Oye, si eres este emprendedor que está en sus treintas, a ti ya te tocó vivir la colita de lo que nosotros vivimos, pero de seguro toda la gente que va a venir a trabajar contigo está en esta dinámica de igualdad, de equidad, de inclusión, que es muy importante. Es una de las cosas centrales para todo mundo cuando va a buscar ahora una oportunidad para trabajar. De hecho, te platico que pues tenemos un proyecto de poder incorporar a la empresa migrantes a través de la asociación FM4, Paso Libre, y ha sido un reto organizacional porque vienen en condiciones también psicológicas, emocionales, personas que tienen preparación académica y que por alguna situación tienen que venir a nuestro país a pedir asilo político, o simplemente vienen huyendo de la delincuencia. Y entonces dices, oye, pues mira, gente preparada, gente capaz, pero que también viene de contextos diferentes. El día de hoy, pues también nos enfrentamos a situaciones de que también las distancias en la ciudad, pues cada día son más difíciles. Entonces, oye, pues fíjate que para llegar a tu domicilio yo tengo que eh, cruzar la ciudad y tomar dos camiones y me toma 2 horas. Entonces me gustaría que fuera mucho más rápido la parte del home office, porque nosotros trabajamos por esta diversidad y por esta situación de que también el mercado nos empujó a ver el trabajo de manera híbrida. Entonces, pues personas, después dices, híjole, pues hasta siento gacho negándole la oportunidad de poder, oye, quiere trabajar, pero también sé que tarda 4 horas de ida y de vuelta para su domicilio y entonces pues me, me tengo que tentar el corazón, pero al mismo tiempo, pues, oye, pues la industria, las empresas también están empujando, bueno, pues es que también no puedo particularizar cada situación. Sí, y digo, fíjate, creo que lo más interesante, y creo que lo vamos a tocar de lleno en algún tema aquí más adelante, eh, el tema de encontrar el diseño para para tu proceso de reclutamiento, Ujú, para tu entrevista, que sea justa, que mida realmente parámetros, todo, porque entonces el tema no es la cultura, el tema no es el origen, este, socioeconómico, el tema no es el género, el tema es la capacidad, el talento y lo que necesitas para cada puesto. ujú, Oye, y lo que te va a dar la diversidad es que te va a dar puntos de vista, ujú, ta- este, te va a dar contextos diferentes y valiosos al momento de evolucionar en tu empresa. Entonces, justo lo que acabas de definir, ¿no? Oye, cualquier persona, no importa su etnia, si tiene que dedicar 4 horas para llegar al trabajo, lo estás matando, sí, porque son 4 horas para llegar y 4 horas para regresarse. Entonces tú dices, híjole, pues tiene que ser una variable que, porque no le deseas a nadie pasar 8 horas, sí. trasladándose, ¿no? Entonces, de repente este tipo de cosas es a lo que me refiero con que tenemos que tener un diseño ya muy consciente y muy claro, ¿no? Y entonces lo vamos a poner de la mano con el siguiente tema que tenemos aquí de la mesa es, ok, yo arranqué por el rollo de McKinsey midió el rollo de la rentabilidad. Pero ahora si me paso al rollo de la innovación y digo, tú que ahora probablemente estás en el mundo de arrancar una idea nueva, bien, dándole vuelta a una necesidad del mercado y todo esto, pues la innovación ahora sí que es el pan nuestro de todos los días, ¿no? Sí. Y entonces aquí es donde la diversidad creo que te hace una de las diferencias más importantes, ¿no? Como el tema de poder tener muchos puntos de vista, de poder tener habilidades diferentes. De repente se me fue ahorita el nombre de esta empresa
que se dedica a temas de innovación, pero entonces ellos tienen una metodología de trabajo donde forman equipos solo de 8 o 9 personas, les asignan un proyecto para innovar, pero entonces se preocupan que haya 5 profesiones diferentes, que haya nacionalidades diferentes, que vengan de industrias diferentes. Entonces imagínate que creas un equipo pequeño que tiene que interactuar Qué y padre. donde hay un sociólogo, donde hay un ingeniero, donde hay un contador, y entonces todos los puntos de vista que te aportan cuando tienes que crear un producto nuevo. Oye, pues el Increíble. contador va a estar evidentemente observando la parte de costos, el sociólogo cómo va a ser aceptado, el ingeniero que sea funcional, y entonces, oye, y entonces hay uno que estudió en Asia, hay otro que estudió en Estados Unidos en una universidad pública, hay otro que estudió en México, hay otro que no estudió, porque el que no estudió también va a aportar. También. Y entonces cuando ves el resultado de los proyectos de esta empresa, dices, son cosas bien sólidas. Oye, y entonces eh, parece que descubrieron el hilo negro y el hilo negro es la gran diversidad de su equipo. Y entonces es, ¿cuántas veces nos ha pasado el otro lado? Vamos a diseñar el mejor producto del mundo mundial. Traigan a los mejores ingenieros. Y Ujú. luego, no manches, pues ya lo tenemos y está súper perro, pero no es rentable, Sí, es ¿no? como Simon Sinek cuando habla sobre su Golden Circle, que habla de cómo Microsoft o Seagate inventaron el MP3, pues es un gran producto, pero que no es adoptado porque carece de alma, ¿no? Porque no fue, y se contextualizó de las personas, de los consumidores, de los posibles clientes. Entonces tienes un gran producto de alto rendimiento, pero que no entiende o no lo llega a entender el cliente potencial y prefiere un producto que le genere una situación más de cultura, de tribu, de pertenencia. Totalmente. Y digo, pues nosotros todos somos ejemplos, ¿no? Sí, Tú piensa en la marca que consumes y hay algo con lo que te sientes claro. identificado. Oye, ¿por qué Patagonia. una marca como Patagonia, de repente el que le gustan los sneakers y entonces pues tiene sus Nike o tiene sus Adidas, Ujú. hay algo Sí, que te identifica con determinadas marcas, ¿no? Y si lo piensas a ese nivel, pues es súper importante este trabajo, ¿no? Y la otra cosa que yo veo en la diversidad de los equipos cuando estamos hablando de innovación es que, pues creo que una gran lucha el tema es en tu empresa y en tu equipo, si vas a caer sobre un mercado, el mercado se tiene que ver reflejado en tu equipo, ujú, sí, ¿no? O sea, no hay mejor manera o no hay peor receta para el fracaso que un equipo que diseña un producto para un mercado donde nadie de ese mercado está dando su punto de vista. es correcto. Entonces, por ahí el tema de un equipo directivo que refleje la diversidad del mercado global, pues lo que te va a dar es un equipo que va a poder desarrollar ideas de manera global. Oye, si tienes todos, tus reclutados ahí, en alrededor de la cuadra de tu casa, pues probablemente lo que les vas a vender son a los de la cuadra de tu casa. Oye, cuando quieres ir a venderles a los de otro barrio, pues te van a faltar muchas ideas, ¿no? Entonces, este rollo de diseñar de manera consciente tu organización y de decir, híjole, quiero tener una organización diversa, ¿qué diferencia te va a hacer en tu proceso de reclutamiento, ¿no? O sea, digo, yo no sé cuál ha sido el proceso por el cual tú pensaste decir, voy a integrar a alguien de la comunidad migrante, pero Ujú. aparte, pues esto ya implica que no simplemente una condición social compleja, de otra cultura, de otro país, Sí, y entonces, pues eso definitivamente creo que debe haber venido a aportarle a tu empresa, ujú, pues una riqueza cultural. Y yo, por lo menos, los que se sientan cerca de la persona, que es distinta culturalmente, van a conocer y van a abrirse a nuevas prácticas, y entonces empieza a florecer la diversidad dentro de tu empresa, ¿no? Y este tema, y digo, es chistoso, ¿no? En la mezcla de repente es, si tú haces
una área donde solo hay niñas, Ujú. pues de repente esa área empieza a tener un sesgo, ¿no? O no es que en Sí, estas áreas solo completamente. hay vatos, Sí, empieza a tener un sesgo. Entonces, como hay totalmente. aquí una fórmula en donde, oye, hoy necesitamos sentarnos a diseñar un proceso, necesitas que en la mesa haya gente de todas las universidades posibles, de todos los contextos sociales disponibles, porque eso te va a dar visión para diseñar el proceso, ¿no? Totalmente. De hecho, anecdóticamente, estuvo trabajando con nosotros alguien de Cuba que se expresaba así como, oye, cariño, no sé qué, oye, mi niña. Y entonces, bueno, en un principio, pues como no es algo que normalmente así nos llevemos, pues también puede sentirse la otra persona como decir, oye, ¿por qué me está diciendo cariño? Y la siguiente es que internamente, eh, el, un grupo de personas le decía el cangrejito de la sirenita, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el personaje hablaba como tipo caribeño. Ok. Entonces, o sea, desde ahí, desde decir, desde darte cuenta, frenar, decir, oye, esto a lo mejor puede llevar a una falta de respeto, o digo, es algo bien complejo, pero que ayuda a la organización a tomar conciencia del otro. Y también, bueno, pues aquí hay una serie de cultura organizacional donde la gente se sienta a desayunar o a comer juntos. Y entonces esta persona a lo mejor trae otro alimento que a lo mejor puede tener un aroma o mucho más fuerte por las especies o no tiene la economía para poder compartir el pan y entonces decir, no, bueno, pues yo no como, y dices, híjole, pues es que qué sangrones. No, es que en realidad él no está acostumbrado a comer con la gente o no tiene la economía para sentarse contigo a comer. Es cada minuto es algo lleno de aprendizaje, que la verdad es que la gran mayoría podría pensar en desistir, en decir, hijo, ¿para qué me la complico? Mejor, vamos haciendo una línea de producción. No sé, tú nos platicarás, capitán, que ahorita estás de consultor en Maquila, pero a lo mejor es pues ya hasta en este sentido ya no puedes pensar en personas en serie, ¿no? Sí, definitivamente, y digo, es muy interesante cómo en todos lados hay definitivamente una necesidad de esta mezcla diversa de contextos y de personas, ¿no? Oye, tú podrías pensar que este, en un proceso que más o menos implica las mismas cosas, oye, resulta que a lo largo del proceso en la maquila, algunas operaciones se hacen con un autómata. Entonces, alguien tiene que tener el contexto de poder operar una máquina que implica temas de sentirte cómodo usando tecnología. Oye, alguien tiene que ser muy hábil manualmente. Alguien tiene que ser muy visual. Alguien tiene que tener, y entonces empiezas y entonces te das cuenta que vuelvo al tema del proceso de reclutamiento porque lo traigo muy fresco, pero entonces es lo que tú necesitas al reclutar es una mezcla de talentos y de cosas muy importante. Y entonces es, oye, y entonces cuando tenemos un silo de puras personas que piensan igual y tienen las mismas características, se empiezan a aislar de la empresa. Sí. Se crean los famosos silos, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor ahorita yo le estoy hablando ya de algo muy desarrollado y muy grande, pero entonces el hecho de lograr que sean diversos y que toda tu empresa sea diversa, pues lo que va a generar es incluso mayores puentes de comunicación, ¿no? Entonces ahí la realidad es que, eh, híjole, hace una diferencia bien importante. Y digo, vayan y véanlo hoy en su empresa o en su negocio, a ver cuáles son las ideas predominantes, ¿no? Oye, ¿cómo estoy contratando? Oye, tengo algún sesgo, y fíjense, este tema, y hemos hablado mucho de la conciencia, pues lo interesante de los sesgos es que es algo que muchas veces, si no haces este ejercicio de conciencia, no te das cuenta y estás decidiendo Claro, todo a la derecha, todo a la derecha, todo a la derecha, todas las veces águila, todas las veces águila, todas las veces águila, y eso eventualmente a lo mejor no te pone en el lugar en donde quisieras estar, ¿no? Y como les digo, hoy yo creo que el nombre del juego, pues se llama diversidad, se llama inclusión, porque ya
las barreras en muchos sentidos con las redes sociales, con todo este rollo, ya se rompieron. O sea, tú te estás comunicando con gente de todo el mundo todo el tiempo. Las empresas internacionalizan sus operaciones con mucho mayor facilidad. O sea, la probabilidad de que tu padre o mi padre exportaran hace 30 años es mucho más reducida. Ahora hay Claro. muchachos que salen de la universidad, hacen un proyecto y se dan cuenta que su producto tiene cabida en Estados Unidos o tiene Ujú, cabida en Alemania y entonces o se dan cuenta que hay una comunidad importante de mexicanos en X lugar, entonces vamos a mandar tortillas, ujú, vamos a mandar bolillo. Entonces tú dices, ¿de verdad están exportando tortillas y bolillo ujú, o aguacate? Y dices, ujú. no, bueno, es que y entonces ya nos dimos cuenta que hay un nicho en la cultura. Es este tema de que ya puedes ir a interactuar a cualquier cultura, ¿no? Y lo mismo, y digo, es a lo mejor es tipo aparte, cuando tú llegas a una organización, ¿no? Y entonces es eh, nuestra expectativa en su momento, cuatro veces, pues que, oye, no, pues vamos llegando a una organización donde todos nos parezcamos y seamos muy trucutru, y la realidad es que hoy cada vez es menos probable que pase así, ¿no? Se valora mucho la individualidad. Y entonces aquí nos vamos a meter, ya que hemos estado hablando tanto del talento, eh, al tema del talento y la reputación, ¿no? Y entonces, pues aquí la primer parte es la famosa guerra por el talento, ¿no? Las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral, particularmente los millennials y la generación Z, son las más diversas que existen. Ujú, ujú. Estos vatos nacieron y crecieron en el mundo diverso. Sí, Entonces, si no entendemos esto, pues esta raza va a estar buscando, por un lado se siente cómoda, pero va a estar buscando un entorno diverso. Un entorno demasiado controlado, creo que va a ser mucho menos atractivo para esta gran fuerza laboral que viene, ¿no? Y entonces, entramos en todo este rollo de cómo estamos diseñando nuestra cultura corporativa. Y digo, yo no sé si tú te hayas dado cuenta cuando estás reclutando para tu empresa, Ismael, qué tanto la gente evalúa cómo está diseñada tu cultura corporativa, cómo están los términos de inclusión, de justicia, de diversidad. O sea, pero si analizas, es muy probable que mucha gente que entrevistaste estaba explorando esos temas con sus inquietudes, ¿no? sí, sí, realmente. Y fíjate que algo que nosotros también tenemos en nuestra organización es que les damos una beca para que terminen su carrera o hagan un posgrado. Y curiosamente, ayer me detiene un integrante del equipo que está estudiando comercio internacional y me dice, oye, fíjate que tengo una tarea y me dice que investigue de una empresa que se dedica a tener una política de diversidad. Y entonces Ok. tomé nuestra empresa entonces quería saber si era una política, fue fortuita o fue planeada. Justo el Y el tema. entonces, y si fue planeada, ¿cuáles son los indicadores o cuáles son los elementos que tomaron para que cuando ustedes reclutan a alguien y dices, híjole, esto lo están también aprendiendo los chavos actualmente en las escuelas, de que tiene que haber una empresa que está se hace socialmente responsable, que tenga programas de salud mental, que tenga pues este rollo de que nosotros tenemos la meditación, el yoga, que hay capacitación en habilidades blandas, lo valoran mucho el sistema híbrido, entonces es parte de su toma de decisión el incorporarse con nosotros. Justo, y fíjate, qué interesante ejercicio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eh, de alguna manera la experiencia te dio para diseñar una organización con esta postura, ¿no? Y entonces aquí yo lo que les diría en esta guerra por el talento es, oye, y véanlo con sus hijos,
con la raza que son más pequeños que nosotros, y es, si algo les molesta observar, son las condiciones de injusticia o las faltas de respeto. Ujú. Y entonces eh, viven en un nivel de conciencia muy importante, y entonces si tú no generas esta conciencia de cómo tienen que estar diseñadas tu organización en este sentido, en la guerra por el talento, déjame decirte que sales a la cancha y ya vas perdiendo. Claro, Porque entonces hay mucha gente que te va a descartar al darse cuenta, de ciertas características de tu organización con las que no están de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, y digo, es lo chistoso, y digo, este rollo parece una cuestión hasta de relaciones públicas, pero entonces lo voy a decir es, pues Ismael, si vas a ir al baile, quisiera ser guapo, bien vestido, tener un buen perfume, ujú, y entonces tener una cultura bien diseñada en estos términos, pues lo que te va a dar es una buena reputación y te vas a volver atractiva tanto para inversores, porque ahora sí que es lo deseable es este tema de la diversidad y es hacia dónde vamos. Y entonces esto te genera un buen posicionamiento en la parte empresarial, ¿no? O sea, ujú. hoy, hoy no ser conocido por ser una empresa donde hay equidad, donde hay justicia, donde hay inclusión, donde hay diversidad, creo que te resta muchos puntos. También por el lado de cuando vas a necesitar que alguien invierta en ti, ¿no? Claro, Entonces, porque digo, posiblemente también forme parte de estos grupos y entonces quiere sentirse identificado con tu marca. justo, justo, ¿no? Entonces, digo, si se fijan, hemos ido abordando desde el tema de la rentabilidad, La ahora atracción de talento el tema de la atracción de talento, y e entonces, inversores. ¿cómo tiene un chorro de lados el tema de la innovación, que para mí es básico? O sea, yo diría que es el corazón de todo, o sea, la diversidad te va a dar mucho mejores procesos de innovación. Y entonces, oye, pues todo esto, si yo le hago una suma, pues lo que estás buscando es lograr integrar, y esto lo hemos dicho ya en muchas Ujú, sesiones, equipos de alto rendimiento, ¿no? claro. Y entonces, pues un equipo de alto rendimiento con puros defensas, está cañón. O incluso, ¿no? Y digo, esto sería muy interesante. ¿Qué pasaría si hubiera un equipo con puros Cristianos Ronaldos o puros Messis? Sí. Tú dirías, no, pues qué equipazo. Pues te aseguro que no jala. De hecho, fíjate que ahorita ¿No? mientras platicaba se me vino a la mente porque hubo un problema en el 2020 donde Edinson Cavani, jugador Ah, sí. que en ese entonces era del Paris Saint-Germain, le dijo a uno de sus amigos, gracias, negrito. Ujú, Y dice, oye, pues es que en mi país negrito es una muestra de cariño. Y entonces lo escuchó la Federación Inglesa. Ah, no, estaba en el Manchester United. Lo escuchó la Federación Inglesa y lo castigó, a pesar de que era su compañero, su amigo, y le dijo gracias. Entonces ya también esta parte, digo, y todas las sanciones que hay actualmente en los estadios, con los equipos, cuando hay racismo. Realmente esto ya es algo que está permeando a todos los niveles y que no podemos estar prescindiendo o negándolo o creyendo que solamente ocurre donde hay cámaras, pero alguien que se lleve de una manera esta carrilla que para nosotros, y seguimos ahí porque tú y yo nos llevamos de repente con carrilla y todo esto, pues ya es algo que tienes que eliminar prácticamente, o contextualizarlo con algunas personas, pero en el trabajo, pues este doble sentido, alguien alburero en el trabajo, o que hace comentarios, homofóbicos, ya le va restando a la organización si tú se lo permites o si generas esta situación de, bueno, pero es carrilla, ¿para qué se agüitan? ¿No? Mm. Que justo es este tema del que yo hablo del diseño de la cultura, ¿no? O Ajá. sea, es
no es que tengas que andarlo cuidando, es como es la declaración de, oye, pues la cultura aquí es esta y esta, y pues cuando entras a una empresa, pues yo creo que hay una declaración muy clara de lo que creemos, de cuáles son nuestros valores, de qué es importante, cuáles son las normas, y entonces es justo este nivel de diseño de la cultura el que creo que hace diferencia, ¿no? Ujú. Y donde tú como dueño, pues ahora sí que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y nos implica este nivel de conciencia, como bien dice Ismael, probablemente en la comunicación entre nosotros somos muy carrilludos y Ujú. podamos comunicarnos, Ujú. al calor de unas cheves de manera muy carrilluda, pero la realidad es que eso luego te hace cometer errores cuando te tienes que comunicar con propiedad, ¿no? Y digo, yo creo que nosotros hemos atravesado muchas etapas de la Sí. comunicación con las personas, pero lo que nos damos cuenta es que, pues es importante cuidar tu comunicación en todo momento, ¿no? Y cuando me paso entonces a este rollo, y digo, retomando un poco de el rollo de la generación de equipos de alto rendimiento, cuando yo pienso en un equipo de alto rendimiento, pues bueno, pienso en la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Y entonces aquí, digo, ya lo había tocado, pero este rollo es individuos que piensan de manera, divergente para analizar un problema desde sus múltiples ángulos, pues lo que nos va a ayudar es a encontrar muchas soluciones, ¿no? Entonces esto para mí forma parte del alto rendimiento. Hay que tener muchas ideas. Si todos nos casamos con la primera idea, pues estamos fritos, ¿no? Oye, el tema de la innovación y de la creatividad. Oye, pues entonces aquí lo que necesitas es personas con diferentes perspectivas y personas que tengan esta capacidad de transformar las ideas, de cambiarlas de contexto. Y entonces, cuando todos estamos dentro de un mismo contexto, todos vas a acotar de manera muy importante ahí, ¿no? Este tema de puros Messi o puros Ajá. Cristianos Ronaldos. Y esto a mí me parece trascendental, la toma de decisiones. Eso está Oye, padrísimo. ¿por qué? Cuando todos somos iguales, vamos sin temor a equivocarme, se van a generar sesgos en las tomas de decisiones. Ujú. Oye, cuando no hay quien diga, oigan, yo no estoy de acuerdo, no, se nos está olvidando este tema. Cuando todos, no, sí, Cállese, así es. cállese. Cuando no hay esa oportunidad de disentir, cuando no hay quien disienta, cuando no hay, híjole, el sesgo en la toma de decisiones es uno de los riesgos que yo veo más grandes y más importantes cuando no generamos diversidad. Sí. Ay, perdón, aquí ya se Y me atoró la lengua. precisamente, por ejemplo, pues en la toma de decisiones siempre va a ser importante lo que tú hablabas hace rato, de tener gente pragmática, gente creativa, gente reflexiva, gente analítica, para que realmente la decisión esté observada de diferentes ángulos y la decisión que se tome en cuenta en todas las partes. Y no solamente digo, yo recuerdo, a ver cómo lo puedo expresar correctamente, pero es, oye, ¿para qué inventan el hilo negro? Si ya las cosas se vienen dando de esta forma, lo único que tienen que hacer es que esto se haga de manera repetitiva el mayor tiempo posible. Y entonces dices, chin, no, la verdad es que ya no puede uno salir a vender lo que se vendía en los setentas, a los noventas, a los dos miles, a 2020. El consumidor ha cambiado, la forma en la que se tiene que salir al mercado es diferente. Totalmente. Y digo, creo que tenemos muchos ejemplos de esto. Y aquí es súper interesante porque ¿cuántas veces te ha pasado, no? Ujú. No, no, espérate, no le muevas, ya jala. No, es que ¿sabes qué? Este cuate que trajiste al equipo no suma. Diario está en desacuerdo, güey. Diario es el Contreras del equipo. Híjole, güey, hay un tesoro bien importante ahí. Y yo aquí lo que diría, y el otro día tenía una charla importante con un buen amigo, donde digo creo que llegamos a una etapa de la vida en donde ya lo más importante
o una de las funciones más importantes que hacemos en la parte profesional es escuchar a los demás, es escuchar al entorno. Ujú, O sea, claro que hay momentos para que aportes, pero entonces es este tema en donde tú director, tú líder del proyecto es, híjole, escucha de manera consciente a tu equipo, escucha las discusiones, ve los puntos de vista, porque el Contreras a lo mejor está aportando algo que los demás no quieren ver. ujú. Oye, porque si tú escuchas a tu equipo y de repente todos están de acuerdo y todos van para un lado, es una oportunidad para cuestionarlos y decir, no, ahora el Contreras voy a ser yo. Oye, es cuando hay una discusión que es demasiado diversa, es encontrar qué es lo que suma de cada quien, de lo que cada quien está poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, también creo que en tu recorrido profesional y como líder, llega un punto en donde una habilidad súper importante es que te puedas sentar a escuchar todos los puntos de vista sin juzgarlos y donde digas, en este ánimo de sumar, qué está sumando cada quien en esta conversación, incluso el Contreras. Y yo te aseguro que normalmente el Contreras es el que más te va a sumar, Claro. aunque durante mucho tiempo probablemente era el que nos caía más gordo en la junta, ¿no? Fíjate que tuve, estoy actualmente en un curso, se llama un curso de milagros, y entonces estábamos viendo la ley del espejo. Y entonces decía, no, bueno, es que a ver, yo tengo un empleado que todos los días llega tarde, pues voy a llegar y lo voy a correr, ¿no? Porque llega tarde. Y entonces es, a ver, vamos aplicando la ley del espejo. Entonces, ¿por qué esa persona, qué está reflejando en ti y en la organización una persona que llega tarde? Falta de pasión, falta a lo mejor no le encuentra sentido al trabajo, a lo mejor no le ve la importancia a la puntualidad. Esta persona, en lugar de verla como un detractor, es una persona que te está ayudando a encontrar, cuando lo ves como un espejo, a encontrar de qué adolece tu organización. ¿Por qué no está motivada a llegar temprano? Porque a lo mejor todo mundo llega temprano, pero llega a desayunar. Entonces dice, mira, pues si llego 15 minutos tarde, de todos modos están desayunando, ¿no? Como si estuvieran trabajando en una obra. O simplemente dicen, mira, pues es que todo mundo llega al cafecito y al cotorreo, pues yo por qué voy a llegar a eso si yo voy directamente a trabajar. Entonces tú no sabes que esta persona que está levantando su voz de manera indirecta, te está ayudando a entender la cultura de tu organización. Entonces, y ahorita que vamos a pasar a los sesgos, pues si uno va con el sesgo de la disciplina, el orden, la puntualidad, a rajatabla, porque fíjate que esta organización se creó de esfuerzo, de tenacidad, de personas que se sacrificaron y dice, oye, y eso yo no quiero. Es que actualmente en mi mundo el sacrificio es una palabra maldita. Para mí venimos a este mundo a aprender, a disfrutar. No, 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 es que ahora los millennials, ya no quieren trabajar, ya no se comprometen. Híjole, ya perdiste. Totalmente. Y digo, esto nos lleva al primer sesgo, que es el sesgo de afinidad. Y yo creo que esta es la primer trampa en la que luego suelen caer todas las personas que arrancan un proyecto. Oye, pues voy a traer a mi equipo puros mini yos. Oye, porque entonces así todos vamos a ser muy felices, porque vamos a estar todos de acuerdo. Eh, Ujú, eh, estás generando un sesgo por afinidad. Oye, te estás perdiendo de talento, estás perdiendo oportunidad para comunicarte con otros segmentos de mercado, estás perdiendo talento y oportunidades para discutir las ideas de negocio que tienes desde perspectivas diferentes. Entonces, reclutar puros mini yo es mala idea. ujú. Oye, de la mano viene el tema del sesgo de confirmación, ¿no? Y no sé, si les ha pasado.
Está cañón, pero, estaba fuertísimo. pero luego pones una idea sobre la mesa en alguna junta y entonces todo el mundo encuentra la manera de decir que esa idea está toda madre, ¿no? Entonces, no, pues ya tuvimos la mejor idea del mundo mundial, güey. Este, porque todo mundo empieza a, generar ideas en torno a esa idea que para confirmar sus creencias y generar hipótesis persistentes, mientras de repente hay algo, güey, que es evidente y Ujú, nadie lo toma en cuenta. ujú. Entonces, no, 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 no. A ver, no es que mira, esta idea es buena por esto. Oye, cabrón, pero esto a lo mejor se puede complicar por acá. No, pero mira, ya fulano dijo que sí, este dijo que sí, este dijo que sí. Huevo, es buena idea. No sé si quieras comentar algo ahí. No, a mí, digo, a nosotros nos pasó, capitán, que de repente no reclutábamos a gente de ciertas universidades y cuando llegaba alguien de esa universidad y que confirmaba la regla, ¿qué hubo? ¿Qué te dije? De esa universidad no hay que reclutar porque todos salen igualitos, ¿no? Está grueso. O sea, no, y era, nada más estábamos esperando, nuestro cerebro estaba esperando que se confirmara la regla. Justo. Entonces, digo, es súper divertido porque estamos todo el tiempo encontrando la manera de justificar nuestras decisiones. Y como también tenemos mini yos, pues entonces todo el mundo va a pensar igual y va a tener los mismos sesgos. Y luego viene otro que a mí es buenísimo, el efecto halo o el efecto cuerno, ¿no? Ujú. Y entonces de repente estoy reclutando y veo esta característica y digo, esto está buenísimo. Entonces, oye, cabrón, tiene como 85 cosas bien malas, pero mira, está buenísimo en esto, hay que contratarlo, güey. O el efecto cuerno, que es al revés, ¿no? O sea, de repente ves una característica y dices, esto cero me late, güey. Ujú, No, no, y oye, no, pero es que esto cero me late. ujú. Oye, cabrón, tiene todas estas cosas buenas, cabrón, que pueden venir a sumar y fíjate que nos haría un paro aquí. No, güey, pero tiene esto. Entonces, Oye, no sé si te mejor no. acuerdas el efecto halo o cuerno, cuando no voy a dar nombres. Estaba reclutando y entonces le digo al director de agencia, oye, ya encontramos al güey que, el garbanzo de libra, el perrón. Ah, pues a ver, preséntamelo. Y que viene de bota caterpillar, todo lleno de mezcla el pantalón y dice, ¿y ese güey es el garbanzo de libra? Bueno, después fue el niño mimado. Ay, Entonces, qué pero bueno fue recuerdo. eso. Había un sesgo clarísimo de qué estaba permitido y qué no estaba permitido y quiénes son las personas de éxito y quiénes son los que normalmente les va bien en este negocio. Y entonces, pues, era buscar cloncitos, ¿no? Sí, Entonces digo, muy divertido porque, como ahorita ya, es que fíjate que nos está pasando, capitán, lo de qué razón tenía. Y ya estamos pensando como viejitos más reflexivos. A la madre, cuántos errores cometimos a lo largo del camino. Pero bueno, pues es parte también del aprendizaje y de este mundo que está cambiando rapidísimo. totalmente. Y digo, estas canas que tiene Ismael, este, Es que no me pues las pinto como el generan mucho capitán. conocimiento. Esperemos que no nos llegue un día como Vicente Fernández con el bigote y la barba así color negro azabache. Como tengo un compadre que salió de El Señor San José, porque se la pintó y dice, ay, cabrón, el Señor San José. Ay, saludos, ya sé de quién habla. Señor San José. Pero digo, la realidad. Eso está, que lo corte, Carlita, porque, No, no, porque es carrilla para todos los no, que se pintan el pelo, claro. güey. Sí, estamos, también. Ay, no podemos evitar nuestros sesgos. Sesgo de anclaje, Sesgos, capitán. A el ver. sesgo de anclaje. Oye, bueno, este sesgo de anclaje es la primera idea que pongo sobre la mesa y entonces luego todos están de acuerdo, Ujú, ¿no? Y entonces, no, es que esta idea es la que va a jalar. Y entonces ahí, este tema, y hay que cuidar, oye, de repente todos están de acuerdo con la primera idea. Oye, ya no vamos a examinar las... No, es que para qué descubrimos el hilo negro. ujú. Híjole, también
es una trampa que está ahí y si estás buscando conformar un equipo de alto rendimiento y entonces la falta de diversidad te puede llevar también a tener este sesgo, ¿no? Ujú. Y entonces digo, cuando pensamos en un equipo de alto rendimiento, pues a mí lo que se me hace muy natural es, eh, pues necesito jugadores en todas las posiciones y que entiendan a todos los rivales y que tengan capacidad incluso de cambiar la posición, tengan capacidad de aconsejar al que está jugando en otra posición, tengan capacidad de un chorro de cosas. Eso nos lo da la diversidad. Definitivamente. Y bueno, capitán, a todo esto, pues es sumamente importante la seguridad psicológica. Oye, si ya vas a interactuar y obviamente esto es algo bien complicado, ¿eh? Aunque en teoría lo podamos platicar y podamos platicar nuestras anécdotas, es un trabajo de todos los días, trabajar con tus sesgos y trabajar en la seguridad psicológica. Esto lo hemos hablado muchas veces y puede parecer repetitivo, pero cobra un valor trascendente la seguridad psicológica en una comunidad donde hay inclusión y diversidad y donde hay equidad. Muy importante cuidar la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Oye, la manera en la que se generan los mensajes, la cultura de respeto. Y todo esto, pues, paso número uno, lo que implica es conciencia, ¿no? Ujú. Y entonces es este tema de decir, oye, tiene que diseñarse, tiene que ser claro. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y este ejercicio constante, y digo, platicábamos también ahora antes del inicio de la charla, cómo incluso a nosotros este ejercicio del podcast, Ujú. ya al momento de nuestras interacciones profesionales diarias, pues te va generando retos. No Claro. puedes ser el vato que se tira el rollo de, compórtate de esta manera y acabar comportándote de otra, ¿no? O te genera por lo menos este nivel de cuestionamiento personal, ¿no? Y Sí. entonces yo le platicaba de algunas situaciones en donde hoy digo, híjole, es súper importante cómo voy a comunicar esto en este momento porque tengo que generar este ambiente en donde la persona se tiene que sentir tranquila, se tiene que sentir motivada, tenemos que aprender de esta equivocación que acabamos de tener. Y entonces, aunque yo esté ardiendo en coraje, es mala idea descargar de cierta manera. Entonces, no, hombre, ¿cómo convierto esto en un aprendizaje, no? Y ahí entra este tema de generar un entorno seguro desde cómo me comunico. Oye, Ujú. porque le tengo que dar. Y luego es este tema de, oye, yo también aprendo de esto. Oye, soy vulnerable, también tengo que aprender aquí, ¿no? Y entonces aquí generamos una listita de las 4 seguridades más importantes. Y entonces, pues la primerita es la seguridad de inclusión. Oye, Ujú. me siento aceptado y siento que pertenezco al grupo, ¿no? O sea, es gachísimo ser el cuate o que tengas cuates segregados dentro de tu empresa o que no se sienten incluidos, ¿no? Entonces, cuando tú estés pensando en el tema de generar seguridad o un ambiente seguro, la seguridad de inclusión es el paso uno. Segundo, la seguridad de aprendizaje. Oye, este tema que hablábamos, Sí. pues, oye, ¿hay alguien que nunca jamás se va a equivocar? Yo creo que todo el que toma decisiones eventualmente se equivoca por lo menos en una. Sí. Oye, tener tomadores de decisiones en una empresa es bien importante. Entonces, lo que necesitas es darles esta seguridad de aprendizaje donde es, tienes que hacer, te vas a equivocar y tienes que aprender. Y entonces no hay problema que te equivoques siempre y cuando aprendamos. Y entonces generar esta tranquilidad de, pues, ba- ahora sí que yo me acuerdo, y regresando a nuestras analogías deportivas, es qué difícil es aprender en el triunfo, Sí. pero qué fácil es aprender en la derrota, ¿va? Porque entonces Ujú. ahí te das cuenta de todo lo que hiciste mal. Entonces en esta analogía es, los errores son grandes oportunidades de Ujú. aprendizaje. Tercera, seguridad de contribución. No sé si quieras ahí aportar, Mayer. No, yo creo que digo, esto está como muy fácil de entender porque es la capacidad que tiene la organización de que todo mundo participe en la toma de decisiones, en la aportación de ideas, en la
hacer grupos hasta, por ejemplo, oye, pues este es el comité de cumpleaños y cada año o cada semestre va a cambiar. Las personas que están en un comité interdisciplinario entre diferentes áreas de la empresa para la semana de la calidad. Entonces, lo importante es que todo mundo participe y que no se sienta menos y que Justo. todas las cosas que aporta, son Tienen valor. escuchadas, tienen valor. Ujú. Y finalmente la seguridad de desafío. Adelante, capitán. Bueno, pues este creo que es el nivel de seguridad más alto y es un tema de los miembros de un equipo de tu empresa se sienten seguros cuando tienen que cuestionar el status quo, ¿no? Ujú. Cuando tienen que retar al sistema. Esto es muy importante porque de ahí proviene toda la innovación. O sea, Sí. tenemos que retar al sistema constantemente. Oye, alguien que dice, no, pues es el sistema así, no le muevas, no descubras el hilo negro, pues lo más probable es que eventualmente nos vamos a quedar obsoletos. Entonces, cuando yo pienso en conformar un equipo de alto rendimiento y que sea diverso, necesito generar estas cuatro seguridades, ¿no? Y las repaso: inclusión, aprendizaje, contribución y desafío. Entonces, cuando alguien tiene todo este nivel de seguridad, seguro es un entorno donde va a poder desplegar el 100% de su potencial. No se va a tener que estar cuidando de qué opinan los demás, cómo va a ser visto, voy a ser castigado. Este es el nivel de seguridad que tienes que generarle a la gente que trabaja contigo, ¿no? Fíjate que ahorita se me viene a la mente esta parte de el mentoring y el coaching. Eh, Tener la capacidad de poder identificar cuándo tienes que ser mentor y cuándo tienes que ser coach, yo creo que en este tipo de organizaciones se vuelve un reto y una sabiduría, porque hay ocasiones en la que, oye, pues es que ahorita vamos a tomar esta decisión, yo te digo que para acá vamos y entonces, a ver, vamos siendo muy claros y aquí por experiencia, por capacidad, vamos a hacer esto. Y va a haber ocasiones en las que el coaching es, oye, vamos generando las ideas, vamos generando desde tu ser dónde se encuentran las respuestas. No lo sé a qué niveles, por ejemplo, cuando llega alguien nuevo a la organización, por ejemplo, en la maquila, pues tiene esta capacidad de aportar, ¿no? Entonces dice, oye, pues a lo mejor todavía no, o sí, o en qué momento sí y en qué momento no. No, a ver, esto que tú planteas es bien interesante porque digo, es normalmente este tema del coaching, en efecto, eh, pues es una herramienta muy valiosa, creo, cuando estás buscando, eh, y digo, es cuando estás buscando en conjunto con esta persona con la que vas a trabajar, que haya un cambio eh, trascendental en su posición actual hacia una posición nueva, ¿no? Y entonces vamos a los recursos que tienes, platícame por qué quieres ir ahí, qué estamos haciendo, genera la estrategia. Y entonces generas todo este tema de seguimiento en donde pues eventualmente te das cuenta que la persona empieza a andar en la dirección del nuevo estado que quiere generar. Pero este tema del mentoreo, y esto es muy interesante, es como cuando estás ahí tener un Pepe Grillo, Ujú, ¿no? Y entonces es eh, poder, ap- poder aportar desde la experiencia y entonces, oye, hoy estás en esta posición, güey. Necesitas cambiar la manera en que te comunicas o puede ser más potente esto, necesitas escuchar más. Entonces, oye, es muy claro, o yo lo diferenciaría, es probablemente el mentoring tiene que ver con este rollo de aprovechar la experiencia de una persona más para que sea tu Pepe Grillo. ujú, Ese es tu mentor, güey, ¿no? ujú, ujú. Y el tema de tu coach es este que te ayuda a que de tus recursos logres ir de un estado a un estado B. Pero claro que es un reto porque cuando llegas a una organización y ves, pues habrá muchas personas que tienen la necesidad de este Pepe Grillo y habrá muchas personas que necesitan moverse del lugar en donde están porque hoy donde están o no son felices Ujú. o no están rindiendo lo que la empresa busca de ellos. O sea, hay una mezcla ahí, ¿no? Pero entonces yo te diría
que esta parte está bien interesante Sí, porque al final del día, y lo voy a enlazar con el tema que sigue, y es este tema de, pues lo que buscamos todos es que o digo, tú como mm, director, como dueño del proyecto, tu principal preocupación, ¿cuál debe ser? ¿Vender más? No. Este, diseñar más productos, tampoco lo creo. Oye, la principal preocupación es que todo mundo que trabaja contigo despliegue el máximo de su potencial, porque tú no eres el güey que opera toda la empresa, pero lo que necesitas es que todo mundo en su posición se convierta en la mejor versión de él mismo. Y eso eventualmente te va a dar el mejor producto, te va a dar el número de ventas, te va a dar. Entonces, cuando logras internalizar esta preocupación, entras en, hay quien necesita este mentor o hay mm, quien necesita un proceso de coacheo, ¿no? es correcto. Y pues volvemos a caer con Carol Dweck y su mentalidad fija y su mentalidad de crecimiento. Pero, a ver, capitán, si no lo pudieras resumir esta parte de mentalidad de crecimiento en la inclusión y la diversidad, la equidad, ¿para qué nos serviría tener una de nueva cuenta? Porque creo que es como el quinto capítulo que vamos a hablar sobre mentalidad de crecimiento. ¿De qué sirve tener una mentalidad de crecimiento en la diversidad y la inclusión? Bueno, yo lo que creo es, lo primero que denota es tu capacidad de decir, el mundo ya cambió. Y entonces lo que dice la mentalidad de crecimiento es, crees en este tema de que todo el tiempo las circunstancias cambian y puedes mejorar, ¿no? Entonces, no es que yo ya crecí, ya estoy en la generación que hace bullying y que hace comentarios inapropiados, entonces pues yo ya nunca voy a cambiar, cabrón, ¿no? Híjole, es muy importante que, no, 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 a ver, todos podemos cambiar, güey. Ujú. Todos podemos ser mejor y podemos desdoblar más potencial. Y por otro lado, y vuelvo al tema, es eh, lograr ver el potencial de todos, ¿no? O sea, si yo lo pienso en una mentalidad de crecimiento, de repente muchas veces los temas de diversidad es que estas personas no tienen mucho que aportar. No, güey. Todo mundo tiene que aportar. O sea, ese es uno de los principales valores de la diversidad. Todo mundo viene y aporta. Oye, el tema del aprendizaje sobre el error. Vuelvo, y esto es un tema. El entorno tiene que ser seguro para equivocarte y en un entorno diverso tienes que tener muchísimo cuidado cómo das la retroalimentación y cómo generas ese espacio seguro. Tiene que estar bien diseñado, ¿no? El tema de la retroalimentación, este tema veo potencial en todas las personas, entonces una forma en la que las personas alcanzan su máximo potencial es con buena retroalimentación. Y digo, venimos de capítulos de la retroalimentación y entonces, curiosamente, le platicaba a Ismael. Hoy me he visto en ejercicios donde la retroalimentación ha sido retador generarla con todas estas características, ¿no? Entonces yo te digo de viva voz y en carne propia, no es fácil, pero entonces lo que me implica es un nivel de conciencia, es un nivel de escribir qué quiero decir, qué quiero lograr, cómo Ujú. quito a la persona y lo hago sobre la situación. O sea, todas estas cosas que hemos venido charlando Ujú. y entonces, oye, cómo le genero la conciencia y la tranquilidad de que lo que aquí se generó es la oportunidad para aprender y cómo hago que se vaya tranquilo con esto y que se lleve el aprendizaje. Todo esto es un gran reto, pero entonces es el tema de tener una mentalidad de crecimiento donde lo que crees es que todo mundo puede aprender, ¿no? Este es el menso que diario se equivoca, ya por favor métalo al closet y que no haga más dagas, ¿no? Oye, ¿en qué posición lo vamos a poner? En la que haga menos daño. Esto no puede existir en la organización, en una organización que se precia de ser inclusiva y diversa, ¿no? O como le hacen o le hacían algunas organizaciones de mételo al Departamento de Asuntos sin importancias hasta que ya esté tan harto que quiera renunciar porque ahorita nos sale muy caro correrlo. Y la última es, pues yo creo que la mentalidad de crecimiento nos aleja del tema de los sesgos. Cuando lo llevamos a el líder tiene que tener la capacidad de mirar más allá de la superficialidad de las credenciales de todo mundo que está en su equipo. Y entonces tenemos que pensar en que
la universidad de procedencia o la experiencia previa en otra empresa famosa sí es valiosa, pero hay que evaluar a los empleados por su capacidad de aprendizaje, su resiliencia y su potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que es una máxima Sí. muy importante y que pues nos implica otra vez el nivel de conciencia que nos ayuda a tener diversidad cognitiva, a evitar los sesgos inconscientes, a generar la seguridad psicológica y por lo tanto a cultivar una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y bueno, digo, se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos mucho material. Hemos hablado del reclutamiento, de cómo, ahora sí, cómo ejecutar o cómo llevar a la práctica un reclutamiento mucho más inclusivo o que podamos llegar a diferentes tipos, si le podemos llamar tipos o diferentes tribus para reclutar con base en la diversidad y la inclusión. Entonces, bueno, el primer paso es el lenguaje inclusivo. Eh, por ejemplo, empezar a decidir que este puesto es para este tipo de personas. Ya desde el primer paso, no sé si te ha pasado, capitán, que ya abres un puesto y el candidato dices, oye, por favor que sea así, así, así y así. Entonces, sí es importante que cada puesto, aunque tengamos, nos basemos mucho más en su descripción del puesto, más que en las características de la persona que lo puede ocupar. Esto nos va a ayudar a poder, mucha gente dice que el puesto hace la persona o la persona el puesto. Entonces, en este caso es de tener un lenguaje mucho más inclusivo. La parte de diversificar los canales de reclutamiento. Oye, queremos atraer nuevas personas a nuestra organización. Bueno, pues ya entonces no podemos, tenemos que cambiar los canales. Oye, si tradicionalmente utilizamos alguna plataforma de reclutamiento, eh, para atraer el talento, pues ahora voy a buscar redes sociales, ahora voy a buscar directamente a través de ciertos grupos de personas. O sea, si quiero atraer personas diferentes, tengo que cambiar los canales. Siguiente, Diversificar los canales. diversificar en los canales. La otra es tener evaluaciones o rúbricas mucho más objetivas en los procesos de entrevista. No es como está todo el tiempo con este sesgo de halo cuerno. Oye, pues es que entrevistó, pero no me latió. ¿Cómo que no te latió? O sea, ¿dónde está el indicador de latir o no latir? ¿No? Oye, bueno, pues yo tengo toda un checklist y entonces voy preguntando y estoy garantizando que se estén cumpliendo todas las condiciones. ¿Algo más, capitán, que quieras platicar acerca de ahora que lo estás viviendo, la parte del reclutamiento en la maquila? ¿Cómo podrías, participar con un lenguaje o con una visión mucho más de atracción a la diversidad y la inclusión? Bueno, pues digo, creo que lo abarcaste bien, este tema de pues hacer una revisión muy consciente de cuáles son los perfiles que estoy buscando y que no se generen sesgos desde que defino los perfiles para los cuales estoy buscando. Utilizar el lenguaje correcto para que nadie se quede fuera de mi oferta de chamba. Este, que nuestros procesos de reclutamiento, de entrevista, de todo esto, sean muy objetivos, ¿no? Este tema es muy chistoso porque todos en el proceso tienden a buscar lo que más les gusta y lo que más se parece a ellos, ¿no? Entonces es chistoso luego cómo eh, esto va generando un sesgo en las personas que introducimos a nuestra organización. Entonces creo que el resumen de todo esto implica un gran ejercicio de conciencia en que esto es algo que si no le pones ojo, probablemente vas a acabar con un sesgo que va a acabar limitando tu competitividad, tu productividad, tu creatividad, tu capacidad de innovación. Entonces,
todo empieza desde el proceso de reclutamiento y para que el proceso tiene que haber una cultura muy claramente definida y tengo que tener los instrumentos claramente diseñados para poder insertar personas de contextos diversos, que me ayuden y que además haya prácticas de inclusión que me permitan que todo pase bien dentro de la empresa, ¿no? Pues bueno, vamos cerrando el capítulo. Te dejo las palabras finales, capitán. Para mí, el día de hoy, lo que me deja y lo que quiero compartir con ustedes es, de nueva cuenta, el rol de ser el director, el fundador, el Juan Camaney de tu empresa es ser el arquitecto de la cultura organizacional. Y dentro de esta cultura organizacional está la diversidad y la inclusión. Es tu rol, ¿cómo decías, capitán, cuando tomas el rol ya de director de tu empresa, hacer que este adjetivo que decía tu maestro de la maestría, hacer, Dueño, ajá, el dueñismo, ¿o cómo? la dueñez, La a dueñez, ejercer la dueñez. ejercer la dueñez. Bueno, pues hay que ejercer la dueñez de la diversidad y la inclusión. Es cómo se manifiesta todos los días tu dueñez. Bueno, pues en la contratación, en las juntas, en la toma de decisiones que lo platicamos, en las oportunidades de negocio, cómo haces los grupos de trabajo. Ahí estás tomando decisiones para que tu organización empiece a ejercer actividades bien concretas y fortalezca todo lo que tú le aportas. Pero si tú no ejerces tu dueñez, entonces, y la dueñez es ser el arquitecto de la cultura organizacional, la diversidad y la inclusión, entonces es tu organización simplemente te vas a dedicar a operar y a apagar fuegos y a tomar retos, tú solito, y a ser el muchacho chicho de la película Gacha. Entonces, mensaje final, sé el arquitecto. Es tu deber, todo esto que platicamos, que se lleve a cabo. Adelante, capitán, cierra con el espejo. No, yo lo que creo de manera muy importante hoy es no te quedes fuera de la oportunidad de competir en este universo empresarial en el que estamos hoy inmersos. Una forma de cerrarle la puerta a la competitividad es hacer caso omiso del diseño de una organización diversa. Hoy vas a necesitar mucho talento que está en muchos lados diferentes, vas a necesitar comunicarte con muchas culturas, vas a tener una necesidad de innovar muy importante todo el tiempo, entonces la diversidad es un gran catalizador para todos estos procesos. No le cierres la puerta a la competitividad por hacer caso omiso a esta charla de hoy. Un abrazo para todos Muchas y nos vemos la gracias. siguiente semana. Namaste.